agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Abraham escuchó la palabra de Dios y caminó en la dirección que esa palabra dio su existencia. Si no hubiese seguido la voz de Dios, su nombre y su vida se hubieran perdido entre tantos otros hombres que habitaron esa tierra. En cambio, su fidelidad a la alianza lo hizo padre de multitudes, a tal punto que también nosotros hoy lo reconocemos como nuestro Padre en la fe. Iniciamos nuestra Eucaristía cantando. Nos has llamado al desierto, Señor de la libertad, y está el corazón abierto a la luz de tu verdad. Subimos con esperanza la escalada cuaresmal, el pueblo de Dios avanza hasta la cumbre pascual. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que nos llama a la conversión, esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía en esta quinta semana del tiempo de Cuaresma. Ya nos acercamos al final de nuestra Cuaresma, de preparación a esta Semana Santa, el tiempo más fuerte de nuestra vida cristiana. Le pedimos perdón humildemente al Señor. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Y de mí, Cristo, apiádate. Contra ti yo pequé. Y de mí, Cristo, apiádate. Contra ti yo pequé. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Oración. Escucha, Señor, nuestras súplicas y protege con bondad a quienes esperamos en tu misericordia, para que limpios de pecado perseveremos en una vida santa y lleguemos a heredar tus promesas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del libro del Génesis. Cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso. Camina en mi presencia y sé irreprochable. Yo haré mi alianza contigo y te daré una descendencia muy numerosa. Abraham cayó con el rostro en tierra, mientras Dios le seguía diciendo:
Esta será mi alianza contigo. Tú serás el padre de una multitud de naciones, y ya no te llamarás más Abraham. En adelante tu nombre será Abraham, para indicar que yo te he constituido padre de una multitud de naciones. Te haré extraordinariamente fecundo. De ti suscitaré naciones, y de ti nacerán reyes. Estableceré mi alianza contigo y con tu descendencia a través de las generaciones. Mi alianza será una alianza eterna, y así yo seré tu Dios y el de tus descendientes. Yo te daré en posesión perpetua a ti y a tus descendientes toda la tierra de Canaán, esa tierra donde ahora resides como extranjero, y yo seré su Dios. Después Dios dijo a Abraham: tú por tu parte serás fiel a mi alianza, tú y también tus descendientes, a lo largo de las generaciones. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor se acuerda de su alianza. El Señor se acuerda de su alianza. Recurran al Señor y a su poder. Busquen constantemente su rostro. Recuerden las maravillas que Él obró, sus portentos y los juicios de su boca. El Señor se acuerda de su alianza. Descendientes de Abraham, su servidor, hijos de Jacob, su elegido. El Señor es nuestro Dios. En toda la tierra rigen sus decretos. El Señor se acuerda de su alianza. Él se acuerda eternamente de su alianza, de la palabra que dio por 1000 generaciones, del pacto que selló con Abraham, del juramento que hizo a Isaac. El Señor se acuerda de su alianza. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. 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 Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a los judíos: les aseguro que el que es fiel a mi palabra no morirá jamás. Los judíos le dijeron: ahora sí estamos seguros de que estás endemoniado. Abraham murió, los profetas también, y tú dices: el que es fiel a mi palabra no morirá jamás. ¿Acaso eres más grande que nuestro padre Abraham, el cual murió? Los profetas también murieron. ¿Quién pretende ser tú? Jesús respondió: si yo me glorificara a mí mismo, mi gloria no valdría nada. Es mi Padre el que me glorifica, el mismo al que ustedes llaman nuestro Dios, y al que sin embargo no conocen. Yo lo conozco, y si dijera no lo conozco, sería como ustedes un mentiroso. Pero yo lo conozco y soy fiel a su palabra. Abraham, el padre de ustedes, se estremeció de gozo, esperando ver mi día. Lo vio y se llenó de alegría. Los judíos le dijeron: todavía no tienes 50 años, ¿y has visto a Abraham? Jesús respondió: les aseguro que desde antes que naciera Abraham, yo soy. Entonces tomaron piedras para apedrearlo, pero Jesús se escondió y salió del templo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos,
el episodio que nosotros estamos escuchando aquí, esta narración tan interesante que nos presenta el Evangelio de Juan en estos días, en la última semana de este tiempo de Cuaresma, escuchamos a un Jesús que nos presenta esta controversia, o Juan, ¿verdad?, que nos está hablando y nos está presentando esta controversia directamente con los judíos, el cristianismo y el judaísmo en síntesis. Episodio que nos presenta uno de los tantos malentendidos que nosotros encontramos y que se dieron entre Jesús y sus contemporáneos. Entonces, malentendidos, e incluso la técnica que utiliza también San Juan, que se llama la ironía joánica, una manera, ¿verdad?, como para hacerles pensar y para hacerles entender cómo desde ahora hay que caminar con la revelación que nos trae Dios a través de Jesús. Pero como ellos no lo aceptan a Jesús, Jesús cómo se presenta. Incluso, imagínense cómo Jesús les presenta a Moisés. Moisés, ¿cuándo será que llegará ese Mesías? Pero viste, aquí entonces nosotros quedamos, y sobre todo los judíos están quedando simplemente con el aspecto muy, muy humano. Están especulando más bien los cálculos humanos. Pero tú no tienes todavía 50 años y dices que ha visto y que Moisés te ha visto. Y en fin, todos estos detalles, ¿verdad?, que quedan simplemente en el tierra-tierra. Pero nos falta el elemento trascendental, el elemento que nos haga entender cuál es el sentido de nuestra vida. Les aseguro que el que es fiel a mi palabra no morirá jamás. El que es fiel a mi palabra no morirá jamás. Nos está llamando de esta manera a una fidelidad. Nos está llamando a un escuchar. Los judíos entonces le dijeron: ahora sí que estamos seguros de que estás endemoniado. Esto es cuando a nosotros nos faltan argumentos. A esa persona le queremos denigrar. Ñamos un baitea lleva las olla coya poponamos yepe, poñamos una ya esa casue, la ipituajando aleja a las olla poacue, sen maná, nas interesai, ya hay señal lleva. Más o menos eso es lo que ellos le están diciendo aquí a Jesús. Nas interesai la de yo a oreko a ver, porque orero y cuapama hoy. Estamos volviendo al Génesis capítulo 3, ¿verdad? Versículo 5. Que justamente nos está diciendo que el hombre se vuelve autosuficiente, el hombre busca su autosuficiencia, el hombre que busca hacer aquello que le canta. Cuando Jesús se venía de Yarañé. Y por eso está diciendo, ¿verdad?, que nos está mostrando a través de estos malentendidos que se dieron entre Jesús y contemporáneos, que la vida en plenitud, la que lleva guardando la palabra, entonces nosotros tendríamos que entrar con los cálculos de Dios, tendríamos que entender el deseo de Dios. Con estos criterios tan estrechos, la vida se pierde. Y esta es la consecuencia entonces de tener una mente estrecha. Y entonces, consecuencia, la vida se pierde. ¿Por qué perdemos la vida? Y perdemos la vida porque estamos simplemente preocupados en cálculos humanos, en leyes humanos. Ya ye preocupa de todas las cosas. Entonces siempre como juzgando. Entonces, sin embargo, el Señor nos dice, no. Aquí lo importante es, como en los pasajes bíblicos, ¿verdad?, que nos dice, aquí lo que tenemos que mirar es esa verdad que se manifiesta y que se ofrece
para que hagamos un camino de santidad y un camino de liberación. Queridos hermanos, pidamos entonces esta gracia a Dios. Pidamos que el Señor una vez más entonces nos ayude a vivir fieles a su palabra, porque desde su palabra nosotros entenderemos toda la propuesta de su evangelio que nos lleva petapeña de yei cuivana. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras intenciones. A cada intención respondemos: te pedimos a ti, Señor Jesús. Te pedimos a ti, Señor Jesús. Por nuestros pastores, el Papa, los obispos y sacerdotes, para que anuncien con ardor la enseñanza del Evangelio de Jesucristo y manifiesten con sus vidas la misericordia de Dios, oremos al Señor. Te pedimos a ti, Señor Jesús. Por los que sufren algunas enfermedades y por los que son privados de su libertad, para que sean ayudados y reconocidos en sus derechos, oremos al Señor. Te pedimos a ti, Señor Jesús. Por los ancianos, para que sepan dar gracias a Dios por la vida y por la familia, oremos al Señor. Te pedimos a ti, Señor Jesús. Por nuestros hermanos difuntos, para que gocen del perdón de Dios y alcancen la salvación, oremos al Señor. Te pedimos a ti, Señor Jesús. Dios Padre de bondad, escucha todas estas oraciones e intenciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Un niño se te acercó aquella tarde, sus 5 panes te dio para ayudarte. Los 2 hicieron que ya no hubiera hambre. Los 2 hicieron que ya no hubiera hambre. La tierra, el aire y el sol son tus regalos, y 1000 estrellas de luz sembró tu mano. El hombre pone su amor y su trabajo. El hombre pone su amor y su trabajo. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad. Y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Mira complacido, Señor, los dones que te presentamos hoy, que sirvan para nuestra conversión y alcancen la salvación al mundo entero, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Y demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque has querido que nuestras privaciones voluntarias encontremos un motivo para bendecirte,
ya que nos ayudan a refrenar nuestras pasiones desordenadas y al darnos ocasión de compartir nuestros bienes con los necesitados, nos hacen imitadores de tu generosidad. Por eso, con todos los ángeles te glorificamos y te aclamamos, diciendo: Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo. Santo es el Señor, santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo. Santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu presencia. Y ten misericordia de cada uno de nosotros, con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Con mucha fe y con mucha confianza decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días,
para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Y dentro de tus llagas, escóndeme, no permitas que me aparte de ti, del enemigo. Defiéndeme en la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti. Con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Oración final. Saciados con el don de la salvación, imploramos, Padre, tu misericordia, para que, alimentados en la tierra con este sacramento, nos hagas participar de la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Que el Señor Jesús esté con ustedes. Con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, vamos a encomendarnos a nuestra Madre, la auxiliadora de los cristianos, que nos dirija nuestros corazones, nuestro pensamiento en este tiempo de Cuaresma. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que tengan una hermosa jornada. María es del hogar la fuerza, es la palabra amiga, la mano que alienta, es el milagro que aún esperas, muy dentro tuyo hallarás respuesta. Proprio da Bucha mi hanno portato questa bandiera. Questa bandiera viene dalla guerra, proprio da quella città martoriata, Bucha. E anche ci sono qui alcuni bambini ucraini che ci accompagnano. Salutiamoli e preghiamo insieme con loro. Ecco, vieni qui. Ecco. E guardando la gente. Vieni qui di questa parte tu. Vieni qui. Vieni qui di questa parte. Guardando la gente. Questi bambini sono dovuti fuggire e arrivare a una terra strana. Questo è uno dei frutti della guerra.
Non dimentichiamoli e non dimentichiamo il popolo ucraino. Aquí estoy. Here I am. Quiero servirte con mi vida. Todos los días. Basta tu voluntad. Hasta la eternidad. I surrender all I am now to proclaim your word to all the world. Señor, aquí estoy, viviendo en tu palabra. Quiero decir que sí, como María. Here I am, living for your word. I want to say yes as Mary did, Lord. Alégrate, María, llena de gracia, el Señor está contigo. No tengas miedo porque has hallado gracia ante Dios. Vas a concebir un hijo y su nombre es Jesús. Here I am, I long to serve you. And let your kingdom come, and let your will be done. Renuevo hoy mi compromiso de ir y anunciar tu palabra hasta el final. Señor, aquí estoy, viviendo en tu palabra. Quiero decir que sí, como María. Aquí estoy, viviendo en tu palabra. Quiero decir que sí, como María. Here I am, living for your word. I want to say yes as Mary did, Lord. Here I am, living for your word. I want to say yes as Mary. Here I am, Lord. I say yes. Here I am, Lord. I say yes. Aquí estoy, aquí estoy. Hoy digo sí. Aquí estoy, aquí estoy. Hoy digo sí. Señor, aquí estoy, viviendo en tu palabra. Quiero decir que sí, como María. Here I am, living for your word. I want to say yes as Mary did, Lord. Aquí estoy, viviendo en tu palabra. Quiero decir que sí, como María. Here I am, living for your word. I want to say yes as Mary did, Lord. Aquí estoy, hoy digo sí, haciendo lío. Queridos hermanos y hermanas, el sábado y domingo pasados finalmente pude realizar el viaje apostólico a Malta, país que, como nos recuerda el libro de los Hechos de los Apóstoles, recibió el primer anuncio del Evangelio del mismo San Pablo. Él, habiendo naufragado cerca de esa isla, encontró junto con sus compañeros de viaje acogida y refugio de parte de los malteses. Y dice así el texto, que les mostraron una cordialidad fuera de lo común, una rara humanidad. Estas palabras las escogí como lema de mi viaje, porque indican la vía a seguir para afrontar el fenómeno de los migrantes, pero también para que nuestro mundo sea más fraterno, más vivible
y pueda salvarse del naufragio que nos amenaza a todos, el de la guerra, recordando que todos estamos en la misma barca. Malta representa un lugar clave, primero porque situada en el Mediterráneo entre Europa y África, es zona de encuentro de pueblos y culturas. Una nación pequeña, llena de historia y civilización, que debe animar a las naciones poderosas a seguir la lógica del respeto de la libertad y la convivialidad de las diferencias. Además, es fundamental para el fenómeno de las migraciones, pues Malta es un laboratorio de paz, donde se acoge a los migrantes con un espíritu de fraternidad, compasión y solidaridad, y no siempre siente el apoyo de los otros países de Europa para recibir y ayudar a los migrantes a instalarse definitivamente. Por eso, como obispo de Roma, quise venir para confirmar a los malteses en la fe y en la comunión e invitarlos a emprender una nueva evangelización esencial para reavivar su fe y alegría en Jesús. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Agradezco al Señor haberme permitido realizar este viaje apostólico a Malta y también por todos los misioneros que desde esa nación han llevado al mundo el testimonio del Evangelio. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Dominus Vobiscum. Sin nomen Domini benedictum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amén. Proclamo la victoria en Cristo, soy más que vencedor. Todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Él. Todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Él. Todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Él. Todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Él. Protegerá mi alma, me guardará del mal, el enemigo me librará. Levanto hoy bandera, proclamo la victoria, en Cristo soy más que vencedor. Todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Él. Todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Él. Todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Él. Todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Él.
fortaleza es el Señor. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Soy más que vencedor en Cristo que me amó. Todo lo puedo en Cristo, Él es mi fortaleza. Todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Él. Todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Él. En Él, en Él, en Él, en Él. Al terminar la audiencia general, el Papa rezó por el fin de la guerra en Ucrania y condenó las atrocidades cometidas en Bucha, de donde se retiraron las tropas rusas recientemente. Crudeltà sempre più orrende, compiute anche contro civili, donne e bambini inermi. Sono vittime il cui sangue innocente grida fino al cielo e implora: se metta fine a questa guerra. Después dijo que iba a enseñar un objeto que le enviaron desde Ucrania. E ieri, proprio da Bucha, mi hanno portato questa bandiera. Questa bandiera viene dalla guerra, proprio da quella città martoriata, Bucha. E anche ci sono qui alcuni bambini ucraini che ci accompagnano. Salutiamoli e preghiamo insieme con loro. El Papa subrayó que las vidas de estos niños habían sufrido un cambio radical a causa de la guerra. Questo è uno dei frutti della guerra. Non dimentichiamoli e non dimentichiamo il popolo ucraino. Y al despedir a los niños, el Papa les entregó estos huevos de Pascua de chocolate. Qué hermoso que es estar en tu presencia y dar la alabanza que te corresponde, Dios. Oh, qué deleite da tu rostro contemplar, mi Dios, mi bien, oh Rey de gloria y majestad. Qué hermoso que es estar en tu presencia y dar la alabanza que te corresponde, Dios. Oh, qué deleite da tu rostro contemplar, mi Dios, mi bien, oh Rey de gloria y majestad. Te alabo con toda mi fuerza, con toda mi alma, con toda mi vida, Señor, yo te alabo, te exalto y me uno a este canto que tu pueblo lo entona, junto a ángeles y santos, junto a ángeles y santos. Hermoso que es estar en tu presencia y dar la alabanza que te corresponde, Dios. Oh, qué deleite da tu rostro contemplar, mi Dios, mi bien, oh Rey de gloria y majestad.
este canto, que tu pueblo lo entona, junto a ángeles y santos, junto a ángeles y santos. Te alabo, Dios y Salvador. 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 Con toda mi fuerza, con toda mi alma, con toda mi vida, Señor, yo te alabo, te exalto y me uno a este canto, que tu pueblo lo entona, junto a ángeles y santos, 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 junto a ángeles y santos. ¿Qué es el sacramento de la reconciliación y de la penitencia? El sacramento de la penitencia es uno de los sacramentos de sanación de la Iglesia. Es una experiencia del don de misericordia, de una misericordia ilimitada de Dios que nos libera de nuestros pecados y nos reta para que tengamos el mismo tipo de compasión y perdón también para con los que pecan contra nosotros. Es también un canal de gracia particulares que nos ayudan a evitar el pecado en el futuro. La superación de hábitos de pecado y crecimiento en la vida, sobre todo virtuosa. Cada uno de nosotros puede experimentar esa gracia sanadora y sobre todo el amor de Dios mediante este sacramento de la confesión que le llamamos también. Los niños a una edad temprana, alrededor de los 7 años, deben ya aprender a recibir este don tan precioso. Ellos pueden entender lo que es correcto, lo que es honesto, lo que es bondadoso, lo que es caritativo y lo que no es también lo correcto o lo caritativo. El sacramento de la penitencia es un instrumento positivo para el desarrollo de un sentido moral genuinamente cristiano en el niño. La experiencia puede ayudar al niño a entender que cuando un niño de Dios falla o peca, eso no es el final, sino que Dios está esperando para ayudar, para perdonar, para proveer también esa fuerza necesaria para comenzar de nuevo. El sacramento de la reconciliación o de la confesión tiene sus partes. En primer lugar es la confesión, es decir, el acto de decir los pecados al sacerdote de un modo apropiado para su edad y también de acuerdo a su capacidad, a lo que está viviendo. Luego está el acto de penitencia en un segundo momento. Una parte importante de esta sanación interior es la penitencia. Y esto el sacerdote le da en el sentido de mirar la realidad que está viviendo el niño o la persona que se acerca para las confesiones. Y entonces, a través de las oraciones y actos, sobre todo los actos, se hará con la gracia de Dios una satisfacción por los pecados.
hará la penitencia, ¿verdad? Y después de salir del confesionario, sobre todo encontrarse en ese momento de acción de gracias. Un tercer elemento de la confesión y la reconciliación, queridos amigos, es el acto de contrición. Las palabras que se usa para expresar el sincero pesar por los pecados que afectan esa relación con Dios y también con nuestros hermanos. Y sobre todo, la intención de no volver a repetirlos. Y tenemos también la absolución. No nos olvidemos que basándose en esa contrición y una fórmula específica de palabras dichas por el sacerdote, yo te absuelvo, cuando dice el sacerdote, de tus pecados. En ese momento entonces los pecados son perdonados por el poder del Espíritu de Dios. Y también necesitamos una preparación para este sacramento. El niño debe estar bien preparado, de tal manera que pueda celebrar este sacramento y sea una experiencia jubilosa. Todo niño que ha llegado a la edad de la razón, cerca de los 7 años de edad, debe recibir una formación adecuada en la fe que le ayude a desarrollar algunos elementos. Por ejemplo, esa conciencia de la relación de amor que tienen con Dios y con el prójimo. Luego también debe llegar a ese conocimiento de que esta relación puede ser perjudicada a través del pecado y que ellos tienen que asumirlo responsablemente. La experiencia de pesar personal por sus faltas y expresión de arrepentimiento. También la realización de que deben tratar de cambiar su conducta errónea. También tienen que llegar a esa conciencia de tener un entendimiento de que el sacramento de la penitencia es una celebración especial del perdón de Dios y reconciliación también con el hermano. Debe llegar a ese libre deseo de recibir el sacramento. También a entender que es un proceso que de manera apropiada para su edad y capacidad, para poder hablar con el sacerdote acerca de su realidad, de los pecados que ha cometido. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos en Facebook, Instagram y YouTube. Y no se olviden de activar la campanita y suscribirse.